Que así seamos nosotros, Señor. Padre, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos 4, versículo 29. Vamos a releer el 29. Dice lo siguiente. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí están los discípulos diciendo esto, haciendo una oración. No sé si recuerdan lo que ellos estaban pues hablando con Dios, porque ellos pues habían recibido a Pedro y a Juan después de haber sido puestos en libertad. Pero ellos ahora le dicen al Señor, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Ahora los discípulos, después de haber alabado al Señor y haber recitado el Salmos 2, versículo 1 al 3, hacen otra oración dirigida a Dios, pidiéndole que vean las amenazas hechas por quienes, por los gobernantes del pueblo y los ancianos hacia Pedro y a Juan, pidiéndoles que no hablasen ni enseñasen por ningún motivo en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan? Ellos habían sanado a un hombre paralítico en el nombre de Jesús. Y después este hombre se levantó y fue capaz de él andar y alabar y glorificar a Dios por el milagro hecho en su vida por Pedro y Juan. Pero ellos los amenazaron y dijeron, ya no queremos que ustedes hablen ni enseñen por ningún motivo alguno en el nombre de Jesús. Mis hermanos, no sé cuánto ustedes han escuchado sobre la persecución de cristianos en Nigeria. Eso está en las noticias. Bueno, tiene que meterse más a YouTube para ver todo lo que está sucediendo, porque si usted se va al canal o digamos a Facebook o a otros medios, no van a estar ellos anunciando públicamente, abiertamente lo que está sucediendo, que cristianos están padeciendo por causa de Cristo. Pero los terroristas islámicos están asesinando a nuestros hermanos como si fuera un deporte de cacería. Es como miramos aquí las personas que salen a cazar venados por deporte. Bueno, así es lo que ellos están haciendo ahí, en esos lugares. Pero me imagino que estos hombres que habían amenazado a Pedro y a Juan eran capaces de llegar al punto no solo de perseguir a estos siervos de Dios, sino también al punto de matarlos. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué le dijeron a Pilato? Crucifícale. Queremos ver a Jesús, al hijo de José y María, al Nazareno, queremos verlo muerto. Si ellos hicieron esto con Jesús, ¿creen que no estaban dispuestos a hacer esto con Pedro y Juan? Estaban dispuestos. Así que lo que está sucediendo ahí en Nigeria, estos terroristas islámicos están asesinando a nuestros hermanos en Cristo como si fuera un deporte de cacería. Y estos hombres ciertamente estaban dispuestos a hacer lo mismo porque ellos primeramente los amenazaron, pidiéndoles que no hablasen ni enseñasen de Cristo o en su nombre. Pero mis hermanos, tengamos en mente que Dios está atento a toda clase de mal que nos hagan. Ya sea que hablen de nosotros por ser cristianos, por ya no vivir o practicar lo que antes hacíamos. Entendamos que Dios favorece a los suyos. Y estos discípulos, estos creyentes que estaban ahí con Pedro y Juan, en verdad creían esto y por esa razón le piden a Dios que mire las amenazas en contra de ellos. Es lo que ellos dicen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira cómo es que ellos han amenazado a tus siervos de que ya no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Mira, Señor, se han levantado. Si en contra de ti se levantaron, ahora en contra de tus siervos se han levantado hombres religiosos con poder y autoridad que conocen muy bien la ley, pero desprecian al Cristo de la gloria.
El segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Para con quién? Para con él. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Aquellos que temen a Dios. Aquellos que no solamente le conocen, sino que le temen. Y estos hombres religiosos, los gobernantes del pueblo y los ancianos, conocían acerca de Dios, pero no conocían al Dios verdadero. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, lo que leyó nuestro hermano, mirando a los malos y a los buenos. Ahora vamos a leer Salmos 34. Salmos 34, versículo 15 al 17. Salmos 34, versículo 15 al 17 dice lo siguiente. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que no solamente Jehová está atento o sus ojos están sobre los justos, dice también están atentos sus oídos al clamor de ellos. Y aquí vemos que los discípulos estaban diciendo, ahora Señor, mira sus amenazas. Ciertamente los ojos y los oídos de Dios estaban atentos a Pedro y a Juan y a sus discípulos. Y me imagino que Dios estaba atento a la oración que ellos estaban haciendo a Dios en ese momento. Dice el versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Ahí vemos que dice que la ira de Jehová está en contra de aquellos que hacen toda clase de mal, que practican toda clase de pecado. Y yo me imagino que la ira de Jehová, en ese preciso momento, cuando ellos arrestaron a Pedro y a Juan, su ira estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estaban actuando como hombres malvados, perversos. ¿Por qué? Porque ellos amenazaron a estos siervos de Dios para que ya no hablasen y enseñasen acerca de el Hijo amado de Dios. Despreciaban a Cristo, entonces por ende la ira de Jehová estaba en contra de esos hombres que conocían la ley. ¿Se imaginan eso? Conocedores de la ley del Antiguo Testamento, pero Dios estaba airado con ellos. ¿Cuál mal habían hecho Pedro y Juan? Ninguno. Ellos solamente le ofrecieron a este hombre cojo algo mucho más precioso que el oro y la plata. Una sanidad en el nombre de Jesús. No habían ningún mal hecho por ellos. No habían cometido ningún crimen, pero en la forma en como ellos actuaron, eso trajo la ira en contra de ellos. La ira de Jehová. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí vemos que Jehová, nuestro Dios, favorece a los suyos. Él no puede favorecer a alguien que aborrece a Cristo, a alguien que te aborrece a ti, mi hermano. Jehová no puede favorecer a alguien que desprecie su palabra, que desprecia a Cristo y su evangelio. La ira de Jehová está en contra de ellos. Al ellos despreciar y odiar el mensaje de salvación que es solamente en Cristo, ellos están en contra de todo lo que es Dios, de su santidad, de sus atributos, de su misma persona y su Hijo amado. Hermanos, Dios conoce toda su creación. Como un viajero que visita cada lugar de toda la tierra para ver qué pasa ahí. Esto incluye lo que el hombre no puede ver, pero Dios sí, que son los pensamientos y las motivaciones del corazón. Esto ve Dios.
El hombre puede observar y ver lo que es visible en lo exterior, pero más tú y yo no podemos ver los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace solamente Dios. Pero en esa misma oración, mis hermanos, ellos no le piden esto a Dios, como diciendo, bueno, Señor, amenazaron a tus siervos y creemos que ya no deben seguir predicando por causa del peligro, sino que ellos le piden lo que quizá nosotros no pedimos frecuentemente, por el poder y valentía para seguir hablando la palabra, aun cuando suframos vituperio o desprecio por Cristo. ¿Qué es lo que le pidieron ellos al Señor? Ahora, Señor, mira sus amenazas. Y no solo eso, ahí en Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira lo que han hecho en contra de tus siervos. Y concede a tus siervos que con todo denuedo se queden callados, teman, se escondan en una cueva. No, ellos le dicen, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Tu palabra es lo que ellos le pidieron. Mis hermanos, en ningún momento ellos se atrevieron a hacer sentir a Pedro y a Juan como las víctimas. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Venciendo el victimismo con el Evangelio. Otra vez aquí ellos primeramente dijeron en el versículo 24, 27, ahí de Hechos 4, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ahí vemos que los discípulos le dijeron al Señor, en verdad, ellos no se unieron en contra de nosotros, sino en contra de quién, tu santo Hijo Jesús. Ahí vemos que ellos no quisieron hacer sentir a Pedro y a Juan como las víctimas. Ellos dijeron, se pusieron en contra de tu Hijo amado y de ti, Señor. Lo que han hecho, lo han hecho en contra de ti y de tu Hijo amado Jesucristo. Pero ahora aquí vemos lo mismo, que ellos no se atrevieron, como dije, a hacer sentir a Pedro y a Juan como las víctimas, sino más bien vencieron el victimismo. No escucharon a sus corazones malos y perversos. Ellos aquí le pidieron al Señor, sí, ahora Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con denuedo sigan, ¿qué? Hablando tu palabra. No le pidieron a Dios, mira Señor, cuídalos y no permitas que ya no salgan a predicar, sino dales el denuedo para que ellos sigan hablando tu palabra. Así que como dije, ellos no escucharon a sus corazones malos y perversos. Mis hermanos, ¿sabían que el peligro más peligroso del cristiano no está afuera, sino dentro de él? El peligro más peligroso, mi amado, no está afuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. Ese órgano que late día tras día sin parar y que muchos lo tienen como lo que guarda puro amor y sentimientos bonitos, es lo más peligroso que nos puede engañar para no obedecer y para no orar conforme a la voluntad del Señor, que es el corazón. Esos dibujos, cuando uno está enamorado, dibuja en su cuaderno, en sus libretas, y pone el nombre de su novio o su novia, un corazón rojito. Bueno, el corazón del ser humano no es de ese tipo. Es malo y perverso. El corazón es astuto, insidioso, torcido y corrompido por causa del pecado y envuelto en capas de mentiras. Desde que uno nace, desde la juventud.
Sí, el mundo lo pinta muy bonito, rojito, como símbolo de amor, pero eso se puede dar a un novio o novia en una carta y enseñar, pero eso se puede desvanecer rápidamente. Un noviazgo, un matrimonio se puede deshacer por causa de qué? De la mentira, traición, adulterio, pecado, deslealtad, todo eso. Vamos a Génesis 8:21. Génesis 8:21 dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es que malo desde su juventud. Es malo desde su juventud, es lo que está diciendo ahí Dios. Eso va creciendo. Cuando un niño va creciendo, un bebé, un adolescente va creciendo y más da evidencia de que del pecado. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esto lo dijo Dios mismo después del diluvio. Pero mis hermanos, el diluvio no pudo ni fue causado por Dios con la intención de quitar la naturaleza corrupta del hombre. Y dice Jeremías 2:22, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí ven lo que dice ahí Jeremías? Dice: aunque te laves con lejía y te amontones jabón sobre ti, aunque te talles con jabón un estropajo, lo que sea, eso no va a quitar el pecado de ti, porque el pecado está ¿en dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, las mentiras, los hurtos, los adulterios, dijo Jesús en Mateo. Eso es lo que contamina al hombre, lo que está en su interior, no lo que está en lo exterior. Dentro de nosotros está el mal. Dios dijo: no importa cuándo tú te laves, te puedes lavar con cloro, con ácido, pensando que eso puede quitarte la mancha de tu pecado, pero eso va a seguir ahí. Eso va a seguir dentro de ti. Como dije antes, nosotros podemos hacernos las víctimas cuando padezcamos por el Señor, pero en la Biblia vemos que eso se vence solo con el Evangelio. Solo con el Evangelio. Así que estos hermanos tenían la mente de Cristo y deseaban que Pedro y Juan siguieran ¿qué? Predicando con denuedo. Ese fue su mayor anhelo de ellos, ahí en Hechos. Hechos 4:29, todavía estamos ahí. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Sí, cuida de tus siervos, mira por ellos, pero queremos más, que el Evangelio sea proclamado, que Cristo sea predicado, que el nombre de Jesús sea escuchado por tus siervos. Concédele estos, Señor, a tus siervos. Dales valentía para que hablen tu palabra. El apóstol Pablo pidió eso mismo en oración. En Efesios 6, Pablo pidió lo mismo. Vamos ahí. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19. Después que Pablo les pide a ellos que oren en todo tiempo,
como dice en el versículo 18, ahí de Efesios 6. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él anima, Él les pide, les implora a los creyentes de Éfeso, pues que oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, suplicando al Señor en el Espíritu, y velando en ello con toda perseveración. Y que ellos también estén orando por quienes, por todos los santos, todos los creyentes. Y él dice en el versículo 19, y por mí. Así que les pido primeramente por los hermanos, todos los creyentes, y por mí. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo? ¿Cuál es su petición? A fin de que al abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Eso es con valentía, con firmeza, el misterio del Evangelio. Aquí vemos lo que Pablo pide. Él no dice, hermanos, quiero que pidan por mí para que el Señor me guarde, me proteja, ya no padezca yo por Cristo. Oren por mí para que Dios no permita que yo ya no salga a predicar de Cristo, a hablar de Cristo. Él dice, oren por mí, con este fin, de que al momento de que yo abra mi boca, se me sea dada palabra para dar a conocer, para que los demás conozcan, escuchen con denuedo el misterio del Evangelio. Y hoy en día, mis amados, hay muchos evangelistas, muchos que predican en las calles o quizás detrás de un púlpito y se ponen a hablar ellos más de su testimonio, de cómo Cristo los salvó o de dónde, de qué vida, pero no están hablando de Cristo. El testimonio de uno lo podemos compartir, sí, después, con alguien más, uno a uno, pero lo más importante es predicar de Cristo, no de nuestra conversión, no de nuestro testimonio. Lo que salva es el Evangelio. Sí podemos anunciar y decir a las personas cómo es que Dios nos salvó, cómo era nuestra vida antes. Pero hay ciertos momentos cuando debemos de hacer eso. Pero cuando estemos en este púlpito o predicando a los perdidos en las calles, debemos de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Aquí vemos que Pablo dice lo mismo. Pablo pide a los hermanos en Éfeso que oren por él para que al momento que él abra su boca, les sea dada por el Espíritu Santo la valentía para poder predicar el glorioso misterio del Evangelio a los perdidos, a los incrédulos. Esto es muy necesario, crean o no. Pablo bien sabía que no era posible hacer esto por sus propias fuerzas humanas. Él bien sabía que él no podía hacer esto en sus propias habilidades carnales. Él sabía que necesitaba la dependencia del Espíritu Santo. Lo mismo hacemos nosotros cuando salimos a evangelizar. Yo siempre le pido al hermano Carlos que él ore mientras pues yo preparo mi Biblia y las bocinas antes de predicar, ya sea en el Maná o en la Pulga, pero siempre debemos de estar orando nosotros. Lo mismo pasa detrás de este púlpito. No se puede predicar sin la ayuda de Dios. Si una persona se puede parar aquí y hablar dependiendo de su propia carne, pero solo va a hablar cosas sin sentido, solo de su vida y de otros, de su trabajo, haciendo chistes, solo para hacer reír a los oidores sin predicar a Cristo, eso es un grave pecado. Yo he ido a congregaciones donde mis amados, pues lo que ellos hacen es hablan, dicen chistes, cosas graciosas, y los congregantes riéndose. Este no es el momento para
aparentar ser payasos. Y eso es lo que hay en muchos lugares, que se dicen ser iglesias. Hay más payasos que predicadores fieles a la palabra de Dios. Hay hombres que quieren ellos ser vistos y no presentan a Cristo. O como dije, hablan de sus propias experiencias, de su trabajo. ¿Y dónde está Cristo? Hablan de cómo les fue la semana. Eso no debe de importar. Hermanos, nosotros oramos por nuestros hermanos que predican allá afuera. Sabemos que hay bastantes hermanos predicando en las universidades. Aquí en Estados Unidos está un hermano que, bueno, yo lo conozco por Facebook, pero se llama Ryan David. Él estaba aquí en Texas, pero su gran deseo era irse al Perú a predicar. Se casó con una del Perú. Él ha dejado todo, se ha ido con su esposa, con sus hijos, y él está predicando ahorita ahí en el Perú. Día con día él está ahí predicando, dando tratados. Un hombre aquí, estadounidense, nacido aquí, él puede tener un buen trabajo, una casa bonita, carros lujosos, pero miren en dónde está su corazón. Está puesto más en Cristo que en las cosas terrenales. Al Perú, predicar, y su hijo quizás tiene la edad de Carlitos, también él se pone su micrófono y su bocina y también predica. Su esposa también predica. No como él, pero uno a uno. Compartiendo el evangelio todos los días. Debemos hacerlo para que Dios nos capacite en medio de ese campo misionero. Ahí está el campo misionero verdadero. Afuera donde están los perdidos. Muchos buscan el puesto de predicar detrás de un púlpito, pero ¿por qué no comenzar allá afuera? Allí es donde uno va a ser probado. Si eso es para predicar, si eso es lo que tú quieres hacer, vamos a ver. Te daremos la Biblia, el micrófono y la bocina para ver si eres apto para predicar de Cristo. Si no eres apto para predicar, pues en la calle, ¿serás apto para predicar aquí detrás de un púlpito? Yo sé que muchos no van a ser evangelistas, pero como dije, muchos quieren solamente el micrófono y ser vistos. Así es lo que dice ahí Pablo, dice, y él pide también oración por él mismo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy, dice, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, de Cristo solamente, como debo hablar. Veanlo cómo es que él se describe, cómo es que habla de él mismo. Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas. Soy un embajador prisionero, esclavo de Cristo, que con denuedo hable de él como debo hablar. Paradójicamente, Pablo era al mismo tiempo el representante autorizado del Señor aquí en la tierra, y era él un prisionero de los hombres, pero aún en esa condición debía hablar con valentía y firmeza de su Señor y su amo. Aquí no vemos que él se llamó un evangelista, conferencista o internacional. Pablo se dijo, soy embajador, representante de Cristo en cadenas, estoy preso por causa de Cristo. Y con valentía debo de seguir hablando de él, como debo hablar. Veamos este gran ejemplo de Pablo, de todos los apóstoles, cómo es que ellos hablaron y tenían el deseo de hablar de Jesucristo y solamente de él. En cadenas, se dijo él, estoy. Amados, si realmente somos siervos y esclavos de Cristo, debemos obedecerle, no solo viviendo una vida como cristianos, sino también al hablar de él.
Eso es ser esclavos y siervos de Cristo. Compartir de Él, dar su testimonio, servirle a Él, sufrir por Él, padecer por Él. Regresemos a Hechos 4, versículo 30. Después de que ellos le piden al Señor que mire sus amenazas y que les conceda a sus siervos, pues a seguir hablando con denuedo la palabra, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos añaden, no solo que hablen tu palabra, sino que también sigan haciendo sanidades y señales y prodigios, conforme a tu voluntad. Mis hermanos, una pregunta. ¿Para quién eran las señales, las sanidades y los prodigios en el libro de los Hechos? ¿Para que creyeran quiénes? ¿Los incrédulos? Las señales eran hechas por estos hombres de Dios para que los incrédulos pudiesen creer. El hombre cojo creyó siendo que sanado. Él glorificó a Dios ahí, alabó al Señor. Esto es algo que Dios permitió, mis amados, con el fin de que los incrédulos pudiesen creer en Cristo. El libro de los Hechos es lo que es, los hechos, los milagros, señales, prodigios, las conversiones. Son milagros que Dios ha hecho. Y ellos, por eso es que le piden a Dios que mientras Él extiende su mano, que estos hombres, siervos de Dios, sigan haciendo ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de ¿quién? De Jesús. Ellos no dijeron, mira, ellos tienen el don de sanidad, Él no lo tiene. Señor, tú haz lo que vas a hacer. Tú sana. Tú muestra las señales y los prodigios en el nombre de Jesús. Aquí no es si ellos tuvieron el don o no, porque en eso se enfocan muchas congregaciones. ¿Quién tiene el don de sanidad? Vamos a traerlo para que él ore. Ora por una persona no sana. ¿Por qué no sanó? Porque le faltó fe. Eso es algo terrible. Si yo tengo el don de sanidad, ¿por qué esa persona no sanó? Porque a esa persona le faltó fe. En serio. Eso depende de Dios. Eso es si Dios va a querer que esa persona sane o no. Aquí no depende quién tiene el don de sanidad o quién no lo tenga. Aquí todo depende de Dios. No depende de una oración elocuente, una oración más alta que los demás. O cuánto clame uno, cuánto llore, cuánto derrame lágrimas, cuánto ayune. Depende de Dios. Y hemos sido mal instruidos, mal discipulados, y nos hace llevar o a pensar todo esto. Que las personas no sanan porque les faltó fe, o quizás no son creyentes. Entonces ahora la sanidad y los milagros depende de la persona enferma, de cuán tan grande sea su fe. No depende de eso. Depende de Dios. Si Él quiere o no. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este suceso, mis hermanos, no creo que sea un segundo día de Pentecostés, sino al momento de orar, el lugar dice ciertamente tembló. Esto es, la presencia de Dios vino ahí y fueron empoderados del Espíritu Santo y hablaban la palabra con qué, con valentía. Ahí vemos que también dice, y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Seguían, a pesar de las amenazas, a pesar de aquella oposición tan grande de parte de los hombres religiosos, de los gobernantes del pueblo, de los ancianos, ellos seguían hablando la palabra con valentía. Esta fue manifestación de la presencia de Dios y fue una presencia soberana. Sí sabemos, mis hermanos, que Dios puede manifestarse de esa manera, si Él quiere. Aquí podemos orar y Dios puede hacer que ese lugar tiemble, si Él quiere. Si no quiere, pues no va a suceder. Yo creo que Dios todavía puede mostrar su presencia, su poder de esa manera, si Él quiere. Pero no vamos tampoco nosotros aquí a tratar de manipular a Dios, torcerle la mano y decir, mira Dios, queremos que este lugar tiemble y que personas vean que salga fuego por el techo, para que ahí digan, ahí hay poder de Dios. Hay muchos que llegan a ese extremo. Nosotros no debemos de esperar una manifestación de ese tipo cada vez que oremos, sino más bien debemos anhelar fervientemente esa obra del Espíritu en nosotros que produció en ellos. Una obra que produzca una valentía inquebrantable y una urgencia para predicar el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Es lo que pasó ahí. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué causó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí no vemos que dice, se cayeron todos al suelo, hablaron en lenguas, en balbuceo, empezaron a orar, a llorar, a gritar y a espantar a los demás. Aquí vemos que dice, sí, sucedió eso. Tembló el lugar donde estaban congregados y fueron llenos, empoderados del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, con firmeza la palabra de Dios. Con ese fin es que sucedió eso. No fue para causar confusión entre ellos, que unos creyeran en eso y otros no, confusos. El fin fue para que ellos pudiesen hablar la palabra del Señor. Así que nosotros debemos de orar fervientemente y desear esa obra del Espíritu, que nos dé el denuedo para predicar el Evangelio. La llenura del Espíritu no es simplemente una experiencia sensorial, sino una transformación del corazón que nos libra del temor a los hombres y que nos consume con el celo por la gloria de Dios. El temor nunca debe de gobernar en nuestros corazones para no predicar de Cristo. Debemos de orar, decirle, Señor, mira, quita de mí el temor, los nervios, y dame aún más valentía y deseo y anhelo ferviente, inquebrantable, para predicar de Cristo. Es lo que ellos pidieron. 2 veces, bueno, una vez, y después la segunda vez, después que oraron, fue que sucedió. Dios escuchó la oración. Ciertamente Dios escuchó la oración. Les concedió, ¿qué? El denuedo para predicar con valentía. Con simplicidad, lo que es el Evangelio. Así que no esperemos que cada vez que nos reunamos haya un temblor, sino pídele, mi hermano, a Dios que ponga en tu corazón el predicar su palabra, a Cristo y su Evangelio. Pero tristemente la iglesia ha caído en un conformismo y es desobediente a la gran comisión. Voy a leer lo que dijo nuestro hermano Jacob Van Dyke. Lo escribió en inglés, pero yo lo traduje. La computadora lo hizo por mí. Dice, así de lejos han caído las iglesias. Dice, estamos en la apostasía de la que habló el apóstol Pablo. En Estados Unidos, las iglesias gastan miles y miles de dólares en la construcción de hermosos edificios que llaman lugares de culto. Todos los domingos en estas iglesias la gente se reúne y se sienta para un sermón.
pueden hablar un poco y eso es todo. La coinonía en América se ha convertido en una reunión de club de iglesias. La mayoría de estas iglesias no se reúnen para orar y discutir misiones y alcances para alcanzar a los pecadores en las calles de su ciudad con la predicación del evangelio. Así de lejos han caído las iglesias. Los estudios de la iglesia primitiva prueban que las iglesias se reunían para equiparse unas con otras para la misión de salir al mundo y alcanzar a los pecadores. Ahí en Hechos vemos que estaban congregados. ¿Y cuál fue la oración de ellos? ¿Cuál fue la petición principal? Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y al fin, después de haber orado, pues fueron llenos del Espíritu Santo y fueron capaces de hablar con denuedo la palabra. Hoy lo que se ve en Estados Unidos son multitudes y multitudes de iglesias muertas, es lo que dice él. Están muertos a la misión de Jesús, están muertos para los propósitos del cielo, están muertos a la comisión de Cristo, enseñan que está bien vivir en una vida de pecado. Estamos en la apostasía. Muchas de esas iglesias falsas contratan a pecadores incrédulos con armas para proteger sus iglesias. Vemos que muchas de esas iglesias ahora contratan a policías, quizás a alguien que tenga su, ¿cómo se dice? Concealed carry, alguien que pueda portar pues una arma, y los ponen a sentarse en las primeras bancas, observando para ver que nadie entre ahí para causarles algún daño. Aquí vemos que ellos están, pues, mis amados, haciendo todo esto. Yo añado lo siguiente. Es decir, ponen su confianza en las fuerzas de los hombres y no en la omnipotencia de Dios. Yo añadí esto. Esas iglesias carnales muertas contratan a hombres pecadores incrédulos con armas para que protejan a sus iglesias. Isaías 31:1 dice lo siguiente. Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Miren qué es lo que hacían. Los del pueblo de Dios, dice, iban en busca de los egipcios, de sus caballos, de su ejército quizás, y han dejado ¿a quién? Al Santo de Israel. Y han dejado de buscar a Jehová. El ay, dice, ay de los que descienden a Egipto para ayuda. ¿Qué significa el ay? Lamento. Lamento que les va a ir muy mal. Ellos estaban yendo a Egipto por ayuda, confiando más en sus caballos y poniendo su esperanza en los carros, porque eran muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Lo mismo está sucediendo con esas iglesias de cual habla pues nuestro hermano. Dice que muchas iglesias falsas contratan a pecadores incrédulos con armas para que los protejan de un ataque quizás terrorista, de alguien que quiera entrar con un arma para dispararles. Están poniendo ellos más su confianza en hombres pecadores y no están poniendo su confianza en la omnipotencia
de Dios. Él dice lo siguiente: ¿podrías imaginarte o podrías ver a Pablo, el apóstol, y Pedro y a Mateo y a todos los demás discípulos pagando un salario a pecadores e incrédulos para protegerlos con armas de las personas que quieren lastimarlos? ¿Dónde vemos eso en las Escrituras? Nunca vemos que Pablo, que Pedro, que Mateo, ninguno de ellos, ni los profetas, ni Jesús mismo contrataron a guardaespaldas, a bodyguards, a hombres para que los protejan. Nunca miramos que ellos estaban contratando para que los cuidaran a ellos, sino que ellos ponían su confianza en ¿quién? En el Dios Todopoderoso. Las personas que dicen que creen no tienen a Jesús. Las personas que dicen creer tienen miedo a la muerte. Las personas que dicen creer tienen miedo de la persecución. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 36, 37, dice, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, vivos o muertos, es lo que dice el apóstol Pablo. Sufriendo o no sufriendo. Siendo perseguidos o no siendo perseguidos. Somos más que vencedores, no importa nuestra condición, enfermos o no enfermos. Siendo vituperados o no, por causa de Cristo. En Cristo, mis amados, somos más que vencedores. El éxito del creyente no depende de sus logros terrenales. El éxito del creyente depende de Cristo. Y Cristo triunfó ¿en dónde? En la cruz. Él ahí triunfó. Sigue diciendo él. La palabra griega para testimonio en Hechos, capítulo 1, versículo 8, es mártir. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo ahí lo que dijo en Hechos 1:8? Hechos 1:8 dijo Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Esa palabra significa, mis amados, y serán mártires. Serán personas que sufran. Serán mis testigos del sufrimiento que yo padecí por ustedes. No solamente testimonio de qué, de hablar de Él, de predicar de Él, sino con sus vidas serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Los verdaderos siervos del Señor tienen una mentalidad de mártires. Pero la mayoría de los estadounidenses, dice él, no tienen una mentalidad de mártires. Eso es porque muchos de los estadounidenses no son verdaderos testigos de Jesús. Tertuliano dijo lo siguiente, dijo, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio o de los cristianos. La sangre, dice, de los mártires, de aquellos que murieron por Cristo. Su sangre es la semilla del evangelio y de los cristianos. Esto significa que el testimonio sufriente de los creyentes era lo que producía en otros conversión. A que otros miraran que ellos sufrían por causa de Cristo, eso sembraba algo en sus corazones y decían verdaderamente ellos creen en lo que profesan. Y eso llevaba a otros que se convirtieran a Cristo, mis amados.
Por eso es que Él dice, la sangre de los mártires, de aquellos que sufrieron, los que murieron por causa de Cristo, es la semilla del Evangelio. Comenzando con la sangre de ¿quién? De Cristo. Esteban, los demás apóstoles, aquellos creyentes que eran echados al Coliseo romano y eran desgarrados por los leones, por las bestias. Cada gota de esa sangre de esos creyentes era semilla para que otros pudiesen creer. Sigue diciendo nuestro hermano ahí, dice, lo que tenemos hoy es un montón de iglesias carnales en Estados Unidos. Aquí vemos que hay iglesias en cada esquina. Como siempre yo les he preguntado, ¿cuántos salen de cada lugar de reunión? ¿Cuántos salen? Ninguno. Y no solamente los de los estadounidenses, sino aún también las iglesias de habla hispana. Hay muchas. ¿A cuántos miramos que salgan? Que se pongan a la brecha, se paren ahí y prediquen a Cristo. ¿Cuántos salen? La iglesia ha llegado a un conformismo, como dice él. Están muertas y ha llegado a la apostasía. Lo que dice él, lo que tenemos hoy es un montón de iglesias carnales en Estados Unidos. Iglesias muertas, tumbas caladas llenas de huesos de muertos, están muertos a la misión de Jesús, están muertos a la comisión de Cristo, son las iglesias de hombres. Son establecimientos de hombres. Solo hay unos pocos cristianos y comunidades verdaderos. Angosto es el camino que lleva la vida y solo unos pocos lo encuentran, dijo Jesús en Mateo 7, 13 al 14. Vamos a Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14 dice, Cristo habla acerca de la puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Hay pocos que sean verdaderos en comparación con las multitudes y multitudes de falsos cristianos e iglesias. Asegúrate, mi hermano, de ser uno de los pocos que son verdaderos. Jacob Van Dyke dijo esto. Ven lo que él dijo acerca de esas iglesias. Y yo quiero que, mis amados, miremos cómo es que la iglesia primitiva obraba. Cómo es que ellos oraban, qué es lo que oraban, qué es lo que le pedían al Señor. Aquí vemos que ellos pidieron de nuevo para poder hablar acerca de Cristo. Y Dios escuchó esa oración y se las concedió. Aquí no estamos para predicar de uno mismo, de su vida. Estamos para predicar de Cristo solamente. Así que, mis hermanos, ese fue el sermón. Prediquemos con valentía. Espero que eso nos anime aún mucho más para salir. Sé que a veces no se va a poder. A veces hay lugares donde no hay personas. Pero, mis amados, dando tratados y testificando de Cristo, pues es posible. Amén. Oremos. Oh, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque